Hola, bienvenido a Diseñando Bienestar, un podcast que busca hacer un buen e interesante mix entre neuroarquitectura con un toque bastante, para los que ya me conocen, de autoconocimiento y mundo emocional. Mi nombre es Juli, arquitecta y apasionada por esos dos mundos. En este espacio, sin tanta cabeza, pero sí con mucho corazón y emoción, me gustaría profundizar en cómo ir generando mayor bienestar en nuestra vida. Reflexiones personales y entrevistas a especialistas, fusionando conocimientos y experiencia. Estudiar la mente para poder diseñar para la mente. Humanizar la arquitectura. Diseñar para personas conociendo cómo funcionan las personas. También habrá veces que será modo de generarnos preguntas, cuestionarnos, motivar hábitos buenos. Que no siempre salen, por lo menos a mí, pero intentamos juntos. Hay momentos en los que aparece la idea de avanzar, de ordenar, de elegir algo distinto. No siempre llega como una certeza, a veces llega como una observación, como una pausa involuntaria, como la sensación de que seguir de la misma manera ya no resulta tan evidente. A eso solemos llamarlo cambio, o decisión, o nuevo comienzo, pero muchas veces el punto no está en qué se quiere cambiar, sino en desde dónde se está eligiendo. Porque puede pasar, y pasa, que se intente empezar algo nuevo desde el mismo punto interno de siempre. La misma exigencia, el mismo ritmo, la misma forma de responder a los días. Y con el tiempo eso se manifiesta. No necesariamente como un problema visible, sino como una fricción constante, una sensación de esfuerzo sostenido, una vida que funciona, pero exige más de lo que devuelve. Diseñar no es solo proyectar hacia adelante, diseñar también es reconocer el punto de partida. Durante mucho tiempo se asumió que el cambio comienza en la mente, que primero pensamos, luego decidimos y después actuamos, que comprender ya es suficiente. Pero el cuerpo no opera en ese orden. Antes de que una idea se vuelva clara, el sistema nervioso ya respondió. Respondió al entorno, al ritmo, a la carga cognitiva, a la forma en que se transitan los días. Por eso, algunas decisiones parecen correctas en teoría, pero se sienten forzadas en la práctica. Y otras, aún sin garantías, resultan más livianas y sostenibles. No por intuición entendida como algo abstracto o mágico, sino porque hay una base biológica detrás. Cuando el sistema está más regulado, el cerebro accede mejor a recursos como el foco, la creatividad, la toma de decisiones. En palabras muy simples, cuando el cuerpo baja la alerta, la cabeza funciona mejor. Cuando el sistema está en tensión, pensar nos demanda más energía, decidir pesa, sostener se vuelve costoso. No siempre por falta de carácter, no siempre por falta de disciplina, muchas veces por una cuestión biológica. Y comprender esto no debilita, ordena y devuelve responsabilidad donde corresponde. Y hay algo interesante de recordar, y es que nuestra mente no busca la verdad. La mente busca coherencia, busca confirmar lo que ya cree y preservar estabilidad. Y eso no es un defecto, es un mecanismo de supervivencia. Pero también nos explica por qué a veces se insiste en fórmulas que ya no funcionan, simplemente porque son conocidas. Pensar con criterio científico no implica frialdad, implica honestidad. Mirar los datos, revisar la hipótesis, aceptar que un sistema puede necesitar ajustes. En ciencia, cuando un experimento no funciona, cuando no se llega al resultado que se quería, no se culpa al objeto de estudio, no se descarta al sujeto tampoco, se revisa la fórmula. Y eso es muy interesante porque no se hace al azar,
se hace porque hay claridad sobre el resultado al que se quiere llegar. Hay una visión. Y desde esa visión se ajustan variables. Desde ahí se corrige el método para llegar ahí a ese lugar. Y esa misma lógica podemos aplicarla a la vida. No desde el juicio, sino desde la observación. La vida se construye a partir de decisiones. Algunas más grandes, otras más chiquitas, pero sobre todo de las repetidas, de las casi invisibles. Y la calidad de esas decisiones depende, en gran parte, del estado interno desde el cual se toman. Por eso, más que preguntarse qué hacer, a veces resulta más útil observar desde dónde se está eligiendo. Las historias que se habitan, la historia que nos contamos, los ritmos que se sostienen, las identidades que se continúan por inercia. Hay momentos en los que algo que fue válido deja de serlo. Y reconocerlo no es un fracaso, es madurez. A veces no es que algo esté mal, a veces es simplemente que quedó chico. Hasta esto tiene que ver con la comodidad, ¿no? Cuando estamos en un lugar que es cómodo, quizás esa comodidad dice hay que subir de nivel. Y ahí aparece otra cosa que es la ambición sana. No de tener más, sino de vivir mejor, con más coherencia, con más verdad. Y ese cambio es la naturaleza pura. La naturaleza misma funciona así. Nada vivo permanece idéntico. Todo sistema busca equilibrio. Y todo equilibrio es dinámico. Aceptar ese cambio no es rendirse, es adaptarse con criterio. Todo el trabajo que desarrollo y busco transmitirte en este espacio parte de una premisa muy simple, y es que la vida y la profesión funcionan como un sistema nervioso en un entorno. Y como todo sistema vivo, necesita coherencia, diálogo para sostenerse. Y no puede diseñarse por separado, no puede corregirse por partes. Cuerpo, entorno y entidad operan como un solo sistema. Cuando trabajamos solamente desde la motivación, el efecto es breve. Cuando se trabaja solo desde la estrategia, el cuerpo responde. A esta forma de mirar la vida y el trabajo la llamo Human Neuroarchitecture, disciplina que integra biología, entorno y entidad para diseñar cómo vivimos, trabajamos, decidimos, no con la intención de avanzar más rápido, sino de sostener. Sostener energía, sostener claridad, sostener una forma de vivir y trabajar que no dependa del desgaste constante. Diseñar una vida coherente no es replicar modelos externos, es reconocer el propio ritmo. Un ritmo que no se impone, se observa. Cuando se vive en coherencia con ese ritmo, el cuerpo lo registra y ahí algo se ordena. La relación con uno mismo cambia, aparece menos fricción, más sobriedad, más claridad, y eso también es libertad. No como ausencia de límites, sino como alineación con lo que es real. Hace años hay una frase que atraviesa muchas de mis reflexiones y es la siguiente: escuchar al cuerpo y al corazón en cada momento y actuar en consecuencia. Escucharlos para que guíen nuestras decisiones, las grandes, las pequeñas, no para garantizar resultados, sino para poder decir con el tiempo que las decisiones fueron honestas. No porque hayan salido como se esperaba, sino porque salieron desde adentro. Y cuando algo sale de adentro, aunque no sea lo que imaginábamos en ese momento, suele ser lo que necesitábamos. Y era cuestión de ver la película completa para entender ese capítulo. El miedo puede aparecer, pero no como freno, sino como señal. Muchas veces indica eso, que te está saliendo de una zona conocida,
que se está subiendo justamente de ese nivel que decíamos hace unos minutos. Y ahí, justamente ahí, suele aparecer el crecimiento. Cuando el corazón se enciende, cuando aparece esa visión, esa intención, científicamente la cabeza sigue el ritmo. Empieza a ver oportunidades, personas, caminos posibles. Esto es biología pura. Pero primero tiene que aparecer esa señal interna y después la acción. El éxito genuino no es externo, no es acumulativo, no se mide solamente en resultados visibles, es un proceso interior. Tiene que ver con liderar la propia vida. Y cuando esa conexión con uno mismo es profunda, hay algo que ya no es posible: seguir mirando para otro lado. Cuando el sistema se ordena, todas las variables, no siempre aparecen respuestas. Muchas veces aparece algo mucho más simple, un principio desde el cual vivir. Hay algo que observo todos los años, casi como un gesto silencioso. Cuando empieza un ciclo nuevo, cuando todo invita a pensar en metas, planes, objetivos, listas, vuelvo a algo más esencial. No a esas interminables listas, no a nuevas exigencias, sino antes de eso, a palabras. Palabras que funcionan como sostén, que ordenan, que cuando el camino se va un poquito, que nos va a pasar, nos devuelven al eje, nos devuelven la claridad. Te invito a pensar en tu palabra, tus palabras de este nuevo capítulo. Y es interesante porque cuando miramos hacia atrás, cuando una persona mira hacia atrás y repasa las palabras que guiaron otros años, suele aparecer algo profundo. En esas palabras siempre estuvo la esencia, incluso cuando no era evidente. Eso también es diseño. Porque cuando existe un norte interno claro, el sistema empieza a alinearse. Primero aparece la señal interna, después el cómo. Muchas de las decisiones más importantes no nacen de tener todo resuelto, sino de reconocer con honestidad qué mueve y qué ya no. Tal vez no sea el momento de definir grandes objetivos, tal vez sea un buen momento para observar el punto de partida. ¿Cómo está el cuerpo? ¿Cómo está la energía? ¿Cómo se sienten los días? Ese es el primer diseño. Todo lo demás se construye a partir de ahí. Esta mirada es parte del trabajo que vengo desarrollando y que empieza a tomar forma en lo que viene. Quería compartirla con calma, sin apuro, no para proponer un comienzo nuevo, sino un comienzo distinto, desde otro lugar. Y hay una idea que resume todo esto: lo que no se observa termina gobernando. Vivir con presencia no es perder dirección, es actuar desde la realidad. Y actuar desde la realidad es una forma profunda de fortaleza. Gracias por estar acá. Nos seguimos escuchando en el próximo episodio. Chao, chao.